Carmen y Alejandro se habían casado hacía solo 2 años, pero la tensión en su relación ya era evidente. Todo empezó cuando Alejandro decidió que era hora de presentar a Carmen a su mamá, Victoria. Al principio, Carmen estaba emocionada con la idea de conocer a su suegra y de fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, desde el primer encuentro, las cosas tomaron un giro inesperado. Victoria, una mujer elegante y refinada, parecía incapaz de ocultar su preferencia por la exmujer de Alejandro, Elena. Constantemente hacía comparaciones entre las dos, elogiando la belleza, el estilo y hasta las habilidades culinarias de Elena, en lugar de Carmen. Carmen, una mujer dulce y sensible, intentaba mantener la calma, pero por dentro se sentía cada vez más insegura y menospreciada. Notaba que su suegra la juzgaba constantemente, y eso empezaba a afectar su autoestima y su relación con Alejandro. Durante los primeros meses, Carmen se esforzaba por agradar a Victoria, esperando que con el tiempo la situación mejorara. Cocinaba los platos favoritos de Alejandro, mantenía la casa impecable y hasta compró un vestido nuevo para impresionar a su suegra. Pero nada parecía ser suficiente. Victoria seguía haciendo comentarios sutiles pero cortantes sobre cómo Elena era una esposa y ama de casa mejor. No perdía oportunidad de recordar cómo Alejandro era más feliz y realizado cuando estaba casado con su exmujer. Cada vez más, Carmen se sentía desvalorizada e insegura en su propia casa. Empezaba a cuestionar su capacidad para ser una buena esposa y a dudar del amor de Alejandro por ella. Después de todo, si su suegra no la aceptaba, ¿también sería que su marido no la consideraba adecuada? Carmen sabía que no podía seguir soportando esa situación. Cada día, la frialdad de Victoria la desgarraba por dentro, minando su confianza y perjudicando su matrimonio con Alejandro. Necesitaba entender qué había detrás de esa hostilidad. Después de otra cena tensa, en la que Victoria comparó nuevamente a Carmen con Elena, Carmen decidió actuar. Al día siguiente, cuando Alejandro salió para trabajar, ella comenzó a investigar el pasado de su suegra, conversando discretamente con algunos familiares y amigos cercanos. Poco a poco, empezó a entender mejor la situación. Victoria siempre había sido una mujer controladora y exigente, acostumbrada a que las cosas fueran a su manera. Nunca aceptó bien el divorcio entre Alejandro y Elena, porque consideraba a Elena la nuera perfecta. Algunas personas le contaron a Carmen que Victoria siempre había visto a Elena como una hija, alguien a quien podía moldear y guiar. Cuando Alejandro se divorció, Victoria quedó devastada, pues perdió esa relación tan cercana que tenía con su exnuera. Ahora, con la llegada de Carmen a sus vidas, Victoria sentía que estaba perdiendo el control nuevamente. Parecía incapaz de aceptar que su hijo se había casado con otra mujer, alguien que no tenía el mismo vínculo y sumisión que Elena demostraba. Comprendiendo mejor el problema, Carmen se sintió un poco más empoderada. Se dio cuenta de que el rechazo de Victoria no tenía nada que ver con sus propias cualidades o capacidades. En realidad, era una batalla de egos y la incapacidad de la suegra para aceptar los cambios en su vida. Después de sus investigaciones, Carmen se sintió lista para enfrentar a Victoria. Sabía que debía enfrentar la situación directamente, aunque eso significara una conversación difícil. Un día, cuando estaban solas en la casa, Carmen reunió todo su valor y abordó el tema delicado. Victoria, me gustaría hablar contigo sobre algo que me ha estado molestando por un tiempo. Victoria la miró con una expresión cerrada. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué te molesta?, preguntó con un tono de voz que parecía esconder cierta impaciencia. Bueno, he notado que constantemente me comparas con Elena, elogiándola y, a veces, incluso criticándome. Eso me ha hecho sentir menospreciada e insegura en mi propio hogar, dijo Carmen, tratando de mantener la calma. Oh, querida, estás siendo muy sensible. Solo hago esos comentarios porque Elena era una esposa y ama de casa ejemplar. No te estoy criticando, solo estoy diciendo la verdad, respondió Victoria, en un tono condescendiente. Pero, Victoria, eso me duele profundamente. Sé que tenías una relación muy cercana con Elena, pero también quiero ser aceptada y valorada por ti, replicó Carmen, sintiendo la frustración apoderarse de ella.
aceptada y valorada? Vamos, hija, estás exagerando. Te trato con todo el cariño y respeto que una madre puede tener por su nuera. Creo que estás viendo cosas que no existen, replicó Victoria, con irritación en su voz. La discusión continuó por unos minutos, con ambas mujeres sintiéndose cada vez más frustradas e incomprendidas. Carmen intentaba explicar su punto de vista, pero Victoria negaba rotundamente cualquier animosidad. Al final, Carmen se sentía desamparada y empezaba a dudar de su propia percepción. Quizás realmente estaba siendo demasiado sensible, como había dicho Victoria. Se preguntaba si debía simplemente rendirse y aceptar la situación, o si debía seguir luchando para entender y resolver el conflicto. Después del tenso enfrentamiento con Victoria, Carmen no abandonó su investigación. Sabía que necesitaba comprender mejor los motivos detrás del comportamiento tan hostil y comparativo de su suegra. Al revisar registros antiguos y hablar discretamente con personas que conocían tanto a Victoria como a Elena, Carmen empezó a descubrir una trama mucho más compleja de lo que había imaginado. Descubrió que, antes del fallecimiento de Elena, las dos habían tenido un gran desacuerdo. Aparentemente, Victoria y Elena eran muy cercanas, y la suegra de Carmen veía a la exnuera casi como una hija. Sin embargo, en un momento dado, tuvieron un grave conflicto que nunca se resolvió. Algunas personas cercanas a Victoria revelaron que, tras la muerte repentina de Elena, la madre de Alejandro quedó devastada, cargando un gran resentimiento y culpa por el último desacuerdo con la exnuera. Nunca logró superar esa pérdida y esa falta de resolución. Comprendiendo mejor este doloroso historial, Carmen empezó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Victoria, en realidad, no estaba rechazando a Carmen por sus propias cualidades, sino porque aún no había hecho el duelo y no podía aceptar la sustitución de Elena en su vida. Las constantes comparaciones y la frialdad de Victoria eran, en realidad, un intento desesperado de mantener viva la memoria de su querida exnuera. Parecía incapaz de dejar ir y abrir espacio en su corazón para Carmen. Esta revelación tocó profundamente a Carmen. Ahora entendía que el problema no era su propia falta de adecuación, sino el dolor y el trauma no resuelto de Victoria. Esto la hizo sentir más empática y decidida a ayudar a su suegra a superar esa herida. Con la información que había descubierto sobre el pasado de Victoria, Carmen decidió intentar un nuevo enfoque para enfrentar la situación. Sabía que necesitaba actuar con delicadeza y empatía, buscando entender y resolver el conflicto con su suegra. Unos días después, cuando Victoria estaba sola en la casa, Carmen la buscó y pidió hablar. Su voz tenía un tono suave y su expresión era de preocupación sincera. Victoria, sé que ya hemos hablado de esto antes, pero me gustaría intentarlo de nuevo. Tengo algunas cosas que me gustaría compartir contigo, si estás dispuesta a escucharme. Victoria la miró con desconfianza, pero no se negó a escucharla. Está bien, hija. ¿Qué quieres decirme? Carmen entonces empezó a contar lo que había descubierto sobre el desacuerdo entre Victoria y Elena, y cómo eso parecía haber dejado marcas profundas en su suegra. Ahora entiendo que tus comparaciones y tu frialdad hacia mí no tienen nada que ver conmigo personalmente. Aún no has superado la pérdida de Elena y el conflicto que hubo entre ustedes. Las palabras de Carmen parecieron afectar profundamente a Victoria. La mujer mayor sintió su cuerpo tensarse y sus ojos llenarse de lágrimas contenidas. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Victoria, con la voz temblando ligeramente. Investigué un poco sobre el pasado de ustedes dos. No quería invadir tu privacidad, pero sentí que necesitaba entender mejor lo que está pasando, respondió Carmen con delicadeza. Victoria permaneció en silencio por un momento, pareciendo luchar internamente para controlar sus emociones. Finalmente, dejó que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Ah, hija. No tienes idea de cuánto me duele aún, confesó Victoria entre sollozos. Elena era tan especial para mí. Era como una hija que nunca tuve. Y luego, tuvimos esa discusión, y ella se fue tan repentinamente. Carmen se acercó a Victoria y le tomó las manos, ofreciéndole consuelo. Lo sé, Victoria. Sé que debió haber sido devastador.
pero necesitas entender que lo que sientes por mí no tiene nada que ver con lo que sentías por Elena. Quiero ser parte de esta familia y quiero que me aceptes. Las dos mujeres se quedaron allí, compartiendo sus emociones y buscando un camino hacia la sanación. Era un momento delicado, pero también una oportunidad para la comprensión y la reconciliación. Después de la emotiva conversación en la que Carmen finalmente logró tocar el corazón herido de Victoria, las dos mujeres se dedicaron a reconstruir su relación. Empezaron a encontrarse regularmente, en un ambiente cálido y libre de juicios. Carmen sabía que sería un proceso lento y delicado, pero estaba decidida a ayudar a Victoria a superar su pasado doloroso. Durante estos encuentros, las dos se abrían cada vez más, compartiendo sus historias y emociones. Victoria recordaba los momentos felices que vivió con Elena, pero también la angustia del último desacuerdo y la devastación de su pérdida repentina. Carmen, por su parte, hablaba sobre sus propias inseguridades y cómo las constantes comparaciones la afectaban. Explicaba cómo ansiaba ser aceptada y valorada por su suegra, y cómo eso impactaba su matrimonio con Alejandro. Poco a poco, se fue formando una nueva comprensión entre las dos mujeres. Victoria comenzó a ver los esfuerzos sinceros de Carmen por acogerla y integrarla a la familia. Se dio cuenta de que, aunque Carmen no era Elena, la nuera también tenía mucho que ofrecer en términos de amor y dedicación. Por su parte, Carmen aprendió a ver a Victoria con más empatía y comprensión. Entendió que la frialdad y las comparaciones de su suegra no tenían relación con sus propias cualidades, sino con el trauma no resuelto de Victoria respecto a la pérdida de Elena. Con el tiempo, la barrera entre ellas fue rompiéndose, y comenzó a establecerse una nueva dinámica de respeto y aceptación mutua. Victoria empezó a valorar los gestos cariñosos de Carmen y a reconocer sus habilidades como esposa y ama de casa. A cambio, Carmen se sentía cada vez más segura y aceptada en la familia. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero se sentía esperanzada de que, con paciencia y comprensión, ella y Victoria podrían construir una relación saludable y afectuosa. Con el tiempo, Carmen y Victoria continuaron encontrándose regularmente, trabajando arduamente para reconstruir su relación y desarrollar una conexión más saludable. Victoria hacía un esfuerzo consciente por tratar a Carmen con más amabilidad y respeto. Empezó a notar los pequeños detalles que Carmen cuidaba en su casa, la forma cariñosa en que ella se relacionaba con Alejandro y cuánto se esforzaba por integrarse a la familia. Poco a poco, la barrera de prejuicios y comparaciones que antes predominaba dio lugar a un nuevo entendimiento. Victoria se dio cuenta de que, aunque Carmen no era Elena, la nuera tenía mucho que ofrecer en términos de dedicación, cariño y lealtad. Carmen, a su vez, siempre estaba dispuesta a escuchar a Victoria, a comprender sus sentimientos e incluirla en su vida. Buscaba formas de involucrar a su suegra en actividades familiares, invitándola a almuerzos y cenas, incluyéndola en decisiones relacionadas con el hogar. Esta apertura y el esfuerzo de ambas partes fueron clave para construir una conexión más profunda y significativa. Victoria empezó a sentirse realmente aceptada y respetada en su propia familia, algo que no había experimentado desde la pérdida de Elena. Poco a poco, la atmósfera en la casa se volvió más armoniosa y cálida. Las comparaciones entre Carmen y Elena desaparecieron, y la suegra empezó a valorar las cualidades únicas de la nuera. Juntas, encontraron un equilibrio saludable en el que cada una podía expresarse libremente y sentirse parte integral de la familia. Alejandro observaba esta transformación con alivio y gratitud. Se daba cuenta de que su esposa y su madre finalmente habían encontrado un terreno común, y eso era crucial para la estabilidad y felicidad de su hogar. Carmen y Victoria, aunque enfrentaron momentos difíciles en el pasado, ahora se apoyaban mutuamente, creando una relación basada en el respeto, la comprensión y el amor. Se convirtieron en aliadas, trabajando juntas para fortalecer los lazos familiares y construir una dinámica familiar más armoniosa y acogedora.